Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un buen día. Me presento, mi nombre es Jonathan Alejandro Gil Vargas y el día de hoy, a petición de mi profesora, debo realizar una reflexión en la cual describa cómo la educación de mis ancestros ha influido sobre mi educación. El primer punto que debo tratar es el siguiente: ¿cómo ha influenciado la forma en que educaron a tus abuelos, tíos, padres, incluso tal vez otros miembros de tu familia con la manera en que has recibido tu educación? Bueno, reflexionando me di cuenta de que hay tres puntos en los cuales la educación de mis ancestros ha influido sobre mi educación. Principalmente, y la que más se puede notar, es la religión. A mis ancestros los instruyeron en la religión del cristianismo. Por tanto, esa lección se fue transmitiendo de generación a generación y ha prevalecido hasta mi generación. El tercer punto sobre el que me di cuenta que influye la educación de mis ancestros sobre mi educación es los roles de género, es decir, lo que está bien para las mujeres y lo que está bien para los hombres. Desde hace muchas generaciones se fue transmitiendo el conocimiento, por así llamarle, de qué estaba bien que hicieran los hombres y qué estaba bien que hicieran las mujeres. Es decir, durante generaciones ha prevalecido la creencia de que los hombres deben salir a trabajar y de que las mujeres deben quedarse en casa a cuidar a los hijos, atender al marido, a los hijos y pues a hacer labores domésticas. Y el tercer punto sobre el cual me he dado cuenta que influye la educación de mis ancestros sobre la mía es sobre la sexualidad. El hecho de que en mi familia hablar sobre sexo, y no creo que sea la única familia, hablar sobre sexo es algo que está censurado, ¿sí? Es algo malo, no es algo normal, por así decirlo. Hablar sobre sexo no es un tema que se pueda tratar abiertamente porque siempre, desde generaciones atrás, se ha visto como algo íntimo, algo que se debe descubrir por sí solo y algo de lo que simplemente no está bien hablar. Perfecto. El siguiente punto que debo tratar es el siguiente. ¿Crees que estas formas de educación se basan en la perspectiva de género? No, y ya explico por qué. Por lo que sé, la perspectiva de género es una herramienta que nos permite aceptar los cambios en la forma en la que se relacionan las personas. Es decir, voy a poner un ejemplo. Actualmente, los hombres se pueden relacionar con otros hombres a nivel íntimo. Igualmente, las mujeres se pueden relacionar con otras mujeres a nivel íntimo. Y eso ya no está tan mal visto, ya es más aceptado, ya no es tan censurado como antes. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, no creo que las formas de educación, tanto la mía como la de mis ancestros, se basen en la perspectiva de género. No. Bien, el siguiente punto. ¿Hay tratos iguales para hombres y mujeres dentro de tu familia? Actualmente, sí. Porque a mis primos, si son hombres o mujeres, igualmente a mí y a mi hermana, nos tratan por igual nuestros padres. No hacen ninguna diferencia. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Todos podemos ayudar en la casa a las labores domésticas, todos podemos salir a trabajar y todos podemos estudiar. ¿Sí? Así que respondiendo a la pregunta, sí, sí hay tratos iguales en mi familia, tanto para hombres como para mujeres. Perfecto. El siguiente punto, ¿se les permite hacer las mismas cosas a hombres y mujeres? Sí, la verdad es que sí. Voy a poner un ejemplo. A todos, a todos mis primos, hombres, mujeres, a mí, a mi hermana, se nos permite estudiar, pero también nos enseñan que debemos hacernos responsables, por ejemplo, de lavar nuestra ropa, el hecho de que los hombres lavemos nuestra propia ropa, de que ayudemos en las labores domésticas, no nos hace menos hombres. Igualmente las mujeres tienen derecho a trabajar, así que sí, se les permite hacer las mismas cosas a los hombres y mujeres en mi familia. Bien, el siguiente punto. ¿Crees que las mujeres de tu familia gozan de libertad, autonomía, así como empoderamiento? Sí y no. Se puede decir que un 50-50. A la mitad de mis primas
sí se les permite, sí son libres, por así decirlo, sí tienen libertad de hacer lo que quieran, claramente que no sea nada bueno, que no sea nada malo, perdón, pero hay otra parte, el otro 50% de mis primas, y voy a poner el ejemplo de lo que ellas deben hacer. No pueden, primera, no pueden salir a la calle si no van acompañadas. No pueden ir a la tienda si mi tía o mi tío no las acompaña. Segundo, no tienen permitido trabajar por su propia cuenta. Es decir, no pueden ellas buscar un trabajo como todos los demás por su propia cuenta. No, tienen que trabajar en el negocio familiar, ¿sí? En el trabajo de su padre. Y por último, no pueden ir a la escuela. Cuando íbamos a clases presenciales, mis primas no podían ir solas ni regresar solas de la escuela. Tenían que ir acompañadas y regresar acompañadas. Igualmente, como dije, no tienen la libertad de ir a ningún lugar, ¿sí? Y no pueden cuestionar eso, no pueden decir nada al respecto. Así que respondiendo a la pregunta, no todas mis primas tienen libertad, autonomía y empoderamiento. Como dije, un 50% sí es libre y el otro 50% no lo es. Bien, el siguiente punto es, ¿crees que los hombres de tu familia pueden abandonar las creencias de seguir los patrones de comportamiento que se les ha asignado? Sí lo creo, sí, pero veo un inconveniente. Es muy difícil hacer eso. Sí, nos han educado, como ya dije, a los hombres. En este caso la pregunta se refiere a los hombres. Nos han dicho qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A pesar de que sí nos han mostrado que participar en las labores domésticas no es malo, hay otros aspectos del comportamiento que debemos seguir que sí es muy difícil que podamos dejar atrás. Por ejemplo, cuando un hombre en mi familia... Es muy difícil ver a un hombre en mi familia llorar, a menos que no sea por la muerte de alguien, ¿sí? Pero en cualquier caso, los hombres no son sensibles en mi familia. Es sinónimo de debilidad, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, como dije, los hombres, por así decirlo, no pueden tener ningún comportamiento que se crea femenino, por así decirlo. Los hombres no se pueden arreglar de más porque se cree que son vanidosos y incluso que son homosexuales, ¿sí? Así que creo que los hombres pueden abandonar todas esas creencias, que podemos abandonar todas esas creencias. Sin embargo, resulta ser difícil, muy difícil, abandonar las costumbres que tan arraigadas tenemos. Bien, siguiente y último punto. ¿Cómo vives estas nuevas masculinidades y feminidades? Bien, en esta materia para la cual debo realizar este trabajo, he aprendido una nueva definición de lo que son las masculinidades y feminidades. Un ejemplo, actualmente ya los hombres podemos ser sensibles, podemos llorar, podemos alegrarnos, podemos tener comportamientos que antes no podíamos tener porque eran mal vistos, y que nuestra sensibilidad ya no sea sinónimo de debilidad. Al igual, las mujeres, como dije ya en puntos anteriores, pueden trabajar, pueden estudiar, cosa que antes no podían hacer. Las mujeres en mi familia, mis abuelas no podían estudiar, como ya lo dije. Incluso mi propia madre y mis tías apenas si pudieron estudiar la secundaria, ¿sí? Fue muy difícil que ellas estudiaran. Así que, ¿cómo vivo estas nuevas masculinidades y feminidades? Me sientan muy bien, nos sientan muy bien a todos, porque ahora nos sentimos un poco más libres, ¿sí? Podemos expresarnos como queramos, llorar, reír, sentir, hablar sobre lo que queramos abiertamente y ya no tener miedo de ser censurados, de ser reprimidos por nuestra